yo soy una persona que me encanta el conocimiento, me encanta aprender, y no solamente me encanta aprender, sino me encanta compartir ese conocimiento con otros artistas, independientemente del nivel que tengan de fama, de conocimiento, si son aprendices, si son súper expertos, lo que sea. Y ese clima, o tal vez vamos a decir, ese ambiente en InNation, nosotros lo compartimos entre todos. Bueno, bienvenidos a otro podcast de InNation. Aquí quien les habla, Darwin Enríquez. Hoy nos encontramos aquí en la terraza de InNation Studio. De verdad es un área increíble que tenemos aquí, con un buen clima. Estamos aprovechando que estamos aquí en verano en Nueva York. Aunque hoy nos cayó un poquito de agua, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Esperamos que pasara la lluvia y aquí estamos. El formato de hoy quería que fuera distinto, queríamos hacer algo especial también. He visto que muchas personas tienen preguntas en el canal de YouTube y de verdad que creo que es importante que tomemos en cuenta sus preguntas y quiero responder hoy algunas de sus preguntas que son bien interesantes, de verdad. Sigan comentando, que de verdad que nosotros leemos todos los comentarios. Algunas veces no los respondemos todos, pero de verdad sí estoy pendiente. Sé que a muchos tatuadores nos inspira mucho el contenido que estamos haciendo y de verdad nosotros lo disfrutamos, y así como ese ambiente siempre está en el estudio, ¿no? Siempre estamos compartiendo conocimientos entre todos y bueno, así somos nosotros. Entonces, vamos a ir con la primera pregunta aquí que vi que nos dejó Miguel Meléndez, 1418. Meléndez nos pregunta: me gustaría saber cómo hacen la composición, porque yo dibujo desde pequeño, pero no consigo esa creatividad para añadir flores y fondo a esas cosas. Esa pregunta me parece bien interesante. Casualidad, hace un momento estaba hablando con Roberto Carlos y le estaba comentando que yo el lunes tengo un tatuaje de un dragón, ¿no? Tengo que hacer un dragón. Y mi cliente me decía que quería representar un poco la sabiduría, la paciencia y otros elementos ahí. Y yo estaba pensando, ok, ¿cómo hago yo un dragón que represente eso? Y también tengo que pensar mucho en la otra pieza que va abajo del brazo. Y en el caso mío y en el caso de en algunas cosas, yo me acuerdo que estaba hablando con Roberto que hay muchos elementos que yo improviso mientras estoy tatuando, ¿no? Aunque es bueno tener claro qué es lo que vas a hacer, porque tampoco te puedes lanzar a improvisar todo, pero yo creo que hay cositas que sí se pueden improvisar. Mira, para responder la pregunta más claro, algo que yo le digo a mis clientes y que yo lo utilizo mucho, es que yo siempre me fijo mucho en las composiciones de los pósters. Suena un poco loco, pero si ustedes se fijan en lo que es un póster de una película, se darán cuenta de que en los pósters siempre hay varios elementos, a veces hay pequeños y grandes, y yo en algunos casos me baso en esa composición para crear diseños, sobre todo cuando es la parte de arriba. Imagínense que es un dragón y de repente abajo hay un castillo pequeño y un personaje viendo el castillo, y me inspiro mucho en ese tipo de composiciones. También otra cosa que él dice: mira, yo creo que es importante hacer un mapa de todo el brazo o de toda la pierna donde vaya a tatuar. En mi caso, yo voy a hacer un brazo, ¿no? Siempre le digo a mi cliente: mira, necesito un elemento principal. Puede ser un personaje, puede ser algo de arquitectura. Ese personaje principal lo voy a colocar arriba. Después necesito otro complemento principal, pero ahí en la parte de abajo, pero tal vez podríamos decir que es menos importante que el que va a estar arriba. En eso también necesito un ambiente donde voy a meter a esos personajes si tienen un poco de relación. Y yo me fijo en todo eso. También tienen que ver la armonía, las formas que hay en el brazo, si está en el tríceps. Yo siempre trato de que mis tatuajes tengan esa fluidez y que vayan con la anatomía del cuerpo, ¿no? Entonces, yo normalmente ahorita lo que estoy haciendo, yo tengo mucho tiempo haciendo solamente brazos completos, ¿no? Creo que es una de las cosas que más me gusta. Y muchas veces yo coloco la figura principal que va arriba en el hombro y después coloco lo que va abajo, pero no trabajo el centro, porque yo lo dejo abierto a cuando ya tenga las dos piezas, se me hace más fácil unirlas. Y también el fondo que va arriba en el hombro también lo hago de último en algunos casos. Y he logrado mejores composiciones de esta forma, ya que al tener los elementos principales, porque también hay que entender, o en mi caso yo prefiero que el fondo sea un complemento de la figura principal, pero no que le reste importancia o que le quite, que el fondo tiene que hacer que resalte más la figura principal. Entonces hay que tener cuidado con los tonos, con los colores que se ponen, que no se mezclen, ¿no? Porque se puede perder eso. Y bueno, yo lo que le diría a Miguel es que de verdad cree un brazo, puede utilizar un brazo que baje a internet o la figura donde las haga, en la espalda completa, en la pierna. Y recomiendo mucho que vea artistas que hacen concept art. Este tipo de artistas hacen
son los que hacen diseños para videojuegos, películas y son muy creativos. También la gente que hace los pósters para las películas analiza mucho eso porque tiene que transmitir un mensaje en una sola, en una sola pantalla, ¿no? En una sola hoja, que sería la portada de la película. Entonces, tienen ese tipo de composiciones se parecen un poco a lo que nosotros hacemos en el tatuaje. Yo creo que con eso ya respondí esta pregunta. Voy a pasar a la siguiente. Pues aquí nos escribe Christopher. Él me está comentando aquí, nos pregunta buen contenido, pero me gustaría que explicara más a fondo qué aprenden, ya que muchos comentan que han mejorado sus técnicas al llegar al estudio. Esta pregunta me gusta mucho. Especifica que me encantaría que comentaran cómo consiguen esos manejos de colores. Mira, hay algo muy, muy impresionante, yo creo que en el estudio, y de verdad que yo me siento muy orgulloso de haberlo logrado y con la ayuda de Chimpa, porque la cuestión de que pasa en mi carrera como tatuador es que yo soy una persona que me encanta el conocimiento, me encanta aprender, y no solamente me encanta aprender, sino me encanta compartir ese conocimiento con otros artistas, independientemente del nivel que tengan de fama, de conocimiento, si son aprendices, si son súper expertos en lo que sea. Y ese clima, o tal vez vamos a decir, ese ambiente en InNation, nosotros lo compartimos entre todos. Mira, nosotros cuando vamos a hacer un tatuaje o alguien está tatuando, nos acercamos y preguntamos para ver, Chimpa, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué velocidad estás usando la máquina? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo curó? Nosotros nos la pasamos todo el día hablando sobre la técnica tanto de diseño como del tatuaje. Todo el día es eso. Entonces nos la pasamos compartiendo conocimiento y se termina transformando como una escuela, ¿no? Hasta yo mismo he aprendido muchas cosas viendo a otros. Entonces, lo genial del estudio es que hay mucha diversidad de estilos, a pesar de que todos creo que nos inclinamos un poco al realismo, ¿no? Pero sí hay otros tatuadores que hacen como tradicional, que es muy bueno aprender la técnica tradicional también. Y entonces, aquí para responder la pregunta de mi amigo, es que hay una cuestión de que es muy importante. No es lo mismo ver los tatuajes en internet o por foto o un video en YouTube, lo que sea, que cuando estás aquí presente y ves todo el proceso. Y por eso es que aprendemos mucho, porque estamos viendo y todos son artistas de calidad, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que aprendamos tantas técnicas distintas. Mira, por ejemplo, tú ves a Chimpa tatuando y usa la máquina más rápido, tiene un movimiento distinto en la mano, de repente ves a Emerson tatuando y tiene otro tipo de técnica, ¿entiendes? Y nosotros lo que hacemos es que yo tomo, por lo menos en mi caso personal, yo tomo lo que me sirve de cada estilo, en realidad. Y lo mismo pasa conmigo, a veces me preguntan los chicos, de repente yo veo a Nicolás tatuando, veo que hace otro tipo de técnica, el mismo Makichi, entonces se termina convirtiendo como estuvieras en una galería, estuvieras en un colegio, de tanto ver tantos artistas. A mí de verdad esto me emociona muchísimo y siempre estoy de verdad, yo soy del que se para y los veo a cada uno tatuando y les pregunto lo que le quiera, qué máquina están usando. Así las mismas preguntas que ustedes nos hacen, nosotros nos las hacemos todos los días aquí. ¿Cómo hiciste? ¿Cuántas gotas usaste? ¿No las contaste? ¿La máquina la usaste rápido? ¿Cuántas sesiones lleva el tatuaje? Todo ese tipo de preguntas. Por eso es que mejoramos mucho. Y muchos de los que llegan aquí empiezan a mejorar mucho. Por ejemplo, ayer hablaba con Emerson y Emerson me decía también como que desde que yo veo InNation aprendió mucho de tecnología, sobre todo con la inteligencia artificial para los diseños. Y él me decía como que si yo estuviera en Venezuela no lo hubiese aprendido, ¿no? Porque por lo menos a mí en lo personal es un tema que me gusta mucho, que es la parte del diseño y la tecnología. Y comparto todo ese conocimiento con ellos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que fluya el estudio de esa forma y se convierta en una escuela. Voy a ir aquí con la siguiente pregunta que me extiendo mucho. Ok, aquí nos pregunta Netsi Alejandro, vamos a decir Netsi Alejandro. Él nos pregunta aquí, ¿habría alguna posibilidad de explicar más a detalle cómo hacen esta pregunta está buena. La mezcla Darwin y Nicolás. Esta pregunta está buena porque siempre me la hacen y me parece que escogió dos personas, me escogió a mí y a Nicolás y me parece genial porque los dos tenemos la técnica distinta. Porque la mía vamos a decir que se basa en la combinación de color gris, de color negro con el color blanco, ¿no? Y la de Nicolás es un poco al agua, ¿no? Utilizando agua, aunque él a veces está utilizando gris también. Voy a hablar de la mía primero. ¿Y qué ha pasado con mi evolución del Black and Gray? Mira, yo creo que así como muchas cosas, el tatuaje ha ido evolucionando las técnicas, ¿no? ¿Por qué yo utilizo gris en mi tatuaje ahora en Black and Gray? Yo he notado que si tú quieres lograr un efecto más tridimensional en el tatuaje, puedes lograr más valores de tono utilizando un tono gris y también aplicando el blanco. Es por ese motivo
que yo también utilizo gris, también pasa otra cosa. Al usar gris, que tienes que rellenar casi como color, el tatuaje también es más sólido. Entonces podríamos decir que el tatuaje es más duradero y también cambia la técnica. También a la hora de yo hacer textura, la textura la puedo inyectar mucho más y también puedo trabajar en capas y entonces me siento que logro por lo menos para un efecto de piedra, que es lo que yo estoy haciendo más ahorita como las esculturas, el efecto con gris lo logro mucho mejor. Por ejemplo, eso yo se lo estaba hablando con Nicolás la otra vez, pero yo cuando veo un retrato de familia, vamos a decirlo, de persona, me gusta más cómo se ve con solamente agua, que es en el caso de Nicolás. A mí me gustan mucho sus retratos que él hace, porque son bien sutiles, bien suaves, y recordemos que esa esencia de la mirada y ese tipo de cosas, hay que tener cuidado y tiene que ser muy sutil para que no se pierda ese realismo, por decirlo de alguna forma, y que sea fiel a la foto, ¿no? Lo que pasa con mi estilo, por ejemplo, es que yo trato de ser más libre en cuanto a lo que estoy tatuando, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo a veces no hago una copia fiel de lo que estoy mirando, sino que lo interpreto. Por ejemplo, si yo estoy viendo, cuando hago un retrato, por ejemplo, yo veo la sombra que está arriba aquí en el ojo, o debajo de la nariz, o debajo de la boca. Muchas veces no llega al negro puro porque la luz no hay tanta sombra y tal, pero yo sí hago que llegue. O sea que la exagero un poco por el hecho de que quiero que resalte más y para que dure más en el tiempo y mi tatuaje tenga un impacto visual más fuerte, ¿no? Pero cuando tú estás haciendo una copia de una foto, tal vez modificar eso sí puede afectar un poco el parecido con la fotografía del familiar, ¿no? Y en este caso yo creo que la técnica de Nicolás tal vez yo creo que es un poco mejor para la hora de hacer un retrato de familia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahora, para explicarle la parte técnica, lo que yo hago en base a mi experiencia, he probado, de verdad que si les digo cuántas tintas he comprado, me he comprado todas las tintas de color grises que están preparadas, ¿no? Las probé todas, agarraba una hoja blanca, pintaba la hoja blanca. No, yo probé todo, todo, todo. ¿Y qué ha pasado ahorita? Que yo mismo las preparo. ¿Por qué las preparo? Porque creo que tengo más control de lo que voy a hacer independientemente, o no independiente. Yo creo que depende mucho de la piel y del diseño. Si es una piel más oscura, trato de usar menos gris, menos gotas de blanco. Si es una piel más clara, utilizo más gotas de blanco y así. Lo que yo hago es que yo tengo mi cat negro el primero, después tengo otro cat con tal vez 15 gotas de negro solamente y agua. Tengo otro cat con 7 gotas de negro y agua también, lo lleno de agua. Pero después viene el cat que tiene 4 gotas de negro. A ese le echo 5 gotas de blanco y aparte agua. Igual con el que tiene solo 2 gotas de negro, le echo 5 gotas de blanco y agua. ¿Verdad? Esa es la primera línea. En la otra línea también coloco otra vez uno que tiene 2 gotas, 4 gotas y tal vez uno que tenga 7, ¿no? Pero a eso no le echo 5 gotas de blanco, sino le echo 15 o 10 y lo demás en blanco. ¿Por qué? Porque aquí tengo unos blancos que están más puros, unos grises que están un poco más puros y estos grises están solamente para evitar el rojizo de la piel. Y me gusta que las partes oscuras de mis tatuajes tengan solo agua porque con la experiencia y con el tiempo me di cuenta que es más sólido y se mantiene un color más agradable y se ven más oscuros los tatuajes. En el caso de Nicolás, estaría bueno que él estuviera aquí para que les explique. Él también cuenta las gotas de la misma forma, más o menos, pero no utiliza tanto gris, aunque a veces he visto que utiliza tintas preparadas, ¿no? Pero en sí, hay muchos kits que son buenos, que ya vienen las tintas preparadas y de verdad que yo creo que como si nunca lo han utilizado, yo creo que es bueno que experimenten si quieren probar un poco lo que es el color gris, ¿no? Lo único que les recomiendo es que tengan cuidado con el tono de piel porque si no se puede ver un poco azul. Y a mí, por lo menos, en lo personal, no me gusta cuando el tatuaje tira mucho el tono azul. Entonces, por eso evito ponerle blanco en los tonos más oscuros. Bueno, vamos con otra pregunta aquí que está bien interesante también, que nos la hace Brian Pulgarín, 9986. Bueno, él nos pregunta, ¿recomiendan Stroke 5 para hacer blackout o cuál me sugiere? Mira, yo hace poco estuve comentando de mi experiencia con el Stroke 5 y lo digo porque estaba tatuando en el codo, que es una zona bien difícil para inyectar, ¿no? Y recuerdo que tenían las 3 máquinas, tenían la 3.5, yo utilizo Cheyenne, 3.5, tenía la 4 y la 5, ¿no? Agarré la 3, sentía como que no, como, sabes que ahí está el hueso y la máquina rebota un poco, ¿no? Entonces sentía como que no se inyectaba bien. Probé la 4 y dije, va bien, sí, 4 está bien. Yo creo que entre 4 y otras marcas tienen 4.5, estarían bien para inyectar.
pero cuando probé la 5, la diferencia fue brutal. De verdad que la inyección, yo me sorprendía de lo rápido que inyecté y lo sólido que me quedó el codo. Y lo mejor de todo fue que cuando el cliente volvió como a los 2 meses con su tatuaje curado, estaba sólido y bien inyectado. Ahí fue donde dije, esta máquina es para rellenar. Claro, también utilicé una aguja plana, no utilicé Magnum curvo, sino utilicé una aguja plana y también era 0.35 la aguja. ¿Qué me refiero con esto? Que la aguja es un poco más gruesa, ¿no? 0.35 es el espesor de la aguja, ¿no? De ahí 0.25, por lo menos en Cheyenne, en el caso de Cheyenne. Y son las agujas que son verdes, que son planas, que no es como curva en la punta, porque esa es para sombra. Y de verdad, a mí me encantó la 5, ¿no? De hecho, si ustedes ven la publicidad de Cheyenne en base a la máquina número 5, muestran como tatuajes así, sólidos, y de hecho está en una mano. Vamos a responder otra pregunta. Aquí alguien me pregunta, me interesa. Aquí también me están preguntando lo mismo. ¿Cómo se arman los grises, tanto Darby como los demás? Mira, nosotros, cada uno tiene su forma de hacer los grises, pero yo creo que lo más importante, ¿por qué yo los hago de la forma que los hago? Es porque yo creo que es importante que ustedes lo dibujen primero. Yo porque antes de tatuar yo dibujaba mucho, ¿no? Y para mí es muy importante que yo me sienta cómodo con lo que estoy tatuando y que sea tan natural o tan fluido como cuando lo hacía en el papel, ¿no? Y yo trato de replicar lo mismo que hago dibujando en la piel, como normal. Esto es otro medio nada más. Y los mezclo como quiero que me quede el tono. Y de verdad yo creo que no hay una fórmula perfecta para hacerlo. Yo he comprado kits que ya vienen en las tiendas preparadas. Y muchas veces yo digo, pero ¿por qué este tatuador tiene el tono claro tan claro? Eso no queda. Pero es por la forma como yo tatúo. O tal vez hay unos que lo tienen muy oscuro y yo digo, no, esto no me gusta. Y yo creo que es importante que uno mismo mezcle su tinta. De verdad, creo que es algo básico que uno debería aprender, sobre todo los grises, ¿no? Me refiero. Claro que se puede utilizar tal vez un gris claro que ya está preparado o algún tono que te guste, pero yo creo que en general como es importante que uno sepa cómo funcionan los grises en la piel y cómo se ven, cuando curan y todo eso. Como ya lo expliqué antes, cómo los mezclo, cuento las gotas, pongo cierta cantidad de gotas de blanco y cierta cantidad de gotas de negro y lo mezclo. En realidad no es una fórmula exacta lo que yo hago, porque a veces yo, dependiendo del tono de piel, yo decido cuántas gotas aplico, ¿no? Porque si yo veo que la piel es muy oscura, aplico menos tono de blanco para que no se vea tan raro el tatuaje después cuando esté recién hecho, cuando cure, y que no se queme en el tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que es importante que de verdad dejen sus comentarios aquí en los videos. De verdad nosotros estamos atentos a ellos y nos agrada responder todas sus preguntas que tengan en base a la técnica, del estudio, de los artistas, de su vida, de su carrera. Y bueno, me despido y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.